Bueno, muy buenos días mis queridos amigos, hermanos y todos los que en diferentes lugares, naciones, pueblos, lenguas y aún tribus están ahí con nosotros cada mañana a través de este tiempo devocional Caminos de Vida Eterna. Hoy seguimos adelante con este estudio sistemático del libro de Miqueas en el capítulo 5, ¿cierto? Recuerde que ayer estuvimos y dimos inicio a ese capítulo 5 del libro de Miqueas. Libro de Miqueas, hicimos lectura. Ayer hicimos el primer punto. Vuelvo y les recuerdo en esta mañana, el título de esta enseñanza es La humillación y la exaltación. Eso es lo que nos traza el capítulo 5 del libro de Miqueas. La humillación y la exaltación. Recordemos que la mejor manera de purificar, Dios purificar al pueblo de Israel, era a través de la humillación. Era necesario que ellos pasaran por ese proceso de cautiverio. Era necesario que ellos pasaran por el tiempo de la cautividad para Dios poder tratar con el corazón de quienes, de los jueces, de los gobernantes y de los sacerdotes y profetas de Dios en aquel tiempo que se habían pervertido. Entonces, la humillación es el camino que nos lleva a ser exaltados por Dios. La humillación es el camino que nos lleva a ser exaltados por Dios. Muchas veces tenemos que pasar por momentos duros, ¿cierto? Y como dice la palabra, después de la prueba, ¿cierto? Viene entonces también esa bendición. Jesús dijo que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces es mejor permitirle al Señor que nuestro corazón sea humillado, que nuestro corazón, hermano, caiga rendido a los pies del Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que Él nos exalte, ¿sí? William Safire dijo: nadie es más grande que aquellos que están dispuestos a ser corregidos. Nadie es más grande que aquellos que están dispuestos a ser corregidos. Te quiero preguntar en esta mañana, ¿te gusta a ti ser corregido? ¿Te gusta a ti que Dios te corrija? Y a veces Dios te tiene que corregir o nos debe de corregir a través de la humanidad, a través de un hombre, a través de una persona. Dios nos está moldeando y Dios nos está preparando para ese plan y para ese propósito. Entonces, decíamos ayer que en el capítulo 5 encontramos igualmente un contraste entre lo que dijo Dios, lo que decía el profeta de Dios que es Miqueas y lo que decían los falsos profetas, ¿cierto? Entonces, hablamos en el capítulo 1, los que estuvieron ayer, estuvimos hablando en el capítulo 1 donde hay una promesa de un libertador, ¿sí? Miramos ese capítulo 1 del versículo 2 al 4, donde encontramos esa promesa de ese libertador. Y decíamos que Miqueas, de una manera directa o indirecta, nos estaba dando una profecía mesiánica, porque nos colocaba abiertamente del lugar donde ese libertador nacería, ¿cierto que sí? De la tribu de la cual nacería, y cuál sería el modelo, la forma. Nos dice que cuando la mujer diera a luz, ¿cierto? Entonces se cumpliría esa promesa. Entonces mirábamos ayer cómo Isaías 7:14, nos habla de esa parte, y Mateo también nos confirma el cumplimiento de lo que Miqueas hablaba, de ese libertador que traería
una futura restauración, una plena restauración al pueblo de Israel. Ahora, recordemos que esa profecía que Miqueas les estaba dando no era para que se cumpliera en el mismo momento. A veces Dios nos da una palabra. ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra? Pero a veces queremos que esa palabra se haga realidad. Hoy nos la dio y mañana queremos recibirla. No. Es en el tiempo de Dios. Hoy yo quiero decirte, es en el tiempo de Dios. Dios, hay palabra de Dios para ti, hay promesas de Dios para ti, hay promesas de libertad para nuestra familia, hay promesas de libertad para nuestros hijos, hay promesas de libertad, de sanidad para nosotros, pero es necesario confiar, creer que en el momento de Dios, Dios actuará. Dice el salmista en el Salmo 37, 4 y 5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. En otra versión, que es la Biblia de las Américas, dice Él actuará. Entonces confiemos en el Señor. Entonces, mis amados preciosos, vamos a mirar entonces ese segundo punto y vamos a hablar de una falsa confianza, Y aquí, hermano, vamos a mirar de esa falsa confianza del versículo 4 al 5. Recuerde que del versículo 2 al 3, el profeta Miqueas les está hablando de ese libertador, ¿cierto? El libertador que les iba a enviar Dios, que les iba a levantar Dios. Pero los falsos profetas, miren, comienzan a darle una falsa confianza al pueblo, ¿cierto? En el versículo 5 vamos a leerlo, versículo 4 y 5, dice, y él estará y apacentará con poder. Bueno, ese es el 4 que nos hablaba del libertador. El 5, vamos a mirar, dice, y esta será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del sirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. ¿Cierto que sí? Mire qué tremendo, mis amados amigos y hermanos. Dios les estaba dando una promesa de restauración, una promesa de un libertador. Pero ¿qué hacían los falsos profetas? Los falsos profetas contradecían, por eso es un contraste. Los falsos profetas contradecían lo que el profeta de Dios decía y lo que el mismo Dios decía por medio de su profeta. ¿Cierto? ¿Qué decían los falsos profetas? Le decían, no, la salvación de nosotros no va a ser como tú dices, Miqueas. Miqueas, usted está equivocado, permítame decírselo así. Miqueas, usted está equivocado, nosotros íbamos a ser salvos. Nosotros íbamos a tener esa libertad, nosotros íbamos a vencer los asirios, pero no lo vamos a vencer ni lo vamos a vencer como tú dices, lo vamos a vencer con nuestra capacidad, con nuestra humanidad. Oiga, una falsa confianza, mis amados preciosos de Dios. Sí, qué terrible es cuando el hombre deja de confiar en Dios por confiar en sus propias fuerzas. Eso es lo que nos está señalando los falsos profetas. Cuando los hombres dejamos de confiar en Dios por confiar en nuestra propia capacidad, por confiar en nuestro propio conocimiento, por confiar en nuestra propia sapiencia, por confiar en lo que tenemos en el banco, que nuestra confianza no esté cimentada en los hombres. Está escrito, el mismo Jeremías, allá en Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová su Dios. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Estaban poniendo más la confianza en el hombre, ponían más la confianza en su ejército, ponían más la confianza y tenían mayor seguridad en las promesas de los hombres que en las promesas de Dios, ¿cierto? Entonces ahí encontramos una falsa confianza. Los falsos profetas persistían en dos cosas. ¿En cuáles dos cosas persistían los falsos profetas? Decían, no vamos a ser conquistados. Ellos decían, de ninguna manera nosotros vamos a ser conquistados, no vamos a ser conquistados. Hace mucho tiempo, unos 19 años, le dije yo a una persona en algún lugar,
Dios puso en mi corazón y el Señor, a través de este hombre imperfecto, le dijo: es necesario que tengas que pasar por la prueba para que aprendas. Y esa persona me contestó y me dijo: ¿y quién es usted para que me diga que yo tengo que pasar por la prueba? Y me dijo: rechazo esas palabras, me contestó aquella persona en aquel tiempo. Yo rechazo esas palabras. Y bueno, yo le dije: listo. Entonces usted las rechaza, pero si son de Dios se cumplirán. Y hermano, así fue. Llegó el momento donde aquella persona tuvo que pasar por un proceso duro. Esa persona era una mujer que tenía, hermano, su fortaleza y su confianza en su bienestar económico. Ella creía que porque tenía plática en el banco, que porque tenía gente de alto poder económico, porque tenía amigos en diferentes puestos, hermano, y que tenía gente muy, muy popular y gente muy reconocida, y que ella tenía su plática, entonces nunca le iba a tocar pasar por una prueba. Pues déjeme decirle que tuvo que pasar por la prueba para aprender a conocer a Dios, para aprender y poderse acercar a Dios. Que eso no nos toque pasar a nosotros, ¿cierto? Que no tengas que ser humillado, que no tengamos que ser humillados, hermano, aunque necesitamos ser humillados para ser exaltados. Pero es mejor, hermano, que te ríndase, rindámonos a los brazos del Señor, que no tengamos que pasar por un momento de dolor, que no tengamos que pasar por un momento de tristeza para poder decir cuán equivocado estaba yo. Cuán equivocado estaba yo considerando que era en mi capacidad, considerando que era en mis fuerzas y no confié en el Señor. Entonces ellos decían: no, Miqueas, nosotros no vamos a ser conquistados, ¿a usted qué le pasa? Ellos decían, ellos confiaban en su fuerza. Mire lo que dice, hermanos preciosos y amigos del Señor. Dice: y esta será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Mire, escúcheme muy bien: 7 pastores y 8 hombres principales. ¿Dónde estaba la confianza de ellos, hermano? Estaba la confianza en el ejército, estaba la confianza en el gobierno y estaba la confianza en los profetas de aquel tiempo. Los pastores representaban los profetas y los falsos profetas, y los sacerdotes de aquel tiempo, que estaban más podridos, hermano, que estaban más perdidos que embolatados. Imagine usted colocando la confianza en alguien que está más mal que usted, ¿cierto? La Biblia, Jesús dice la palabra de Dios, dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos mismos caerán en el mismo hueco. Por eso, a la hora de usted pedir consejería, mire quién le da consejería. Busque gente que le dé consejería, que tenga testimonio de vida, que sea una persona ejemplar para hablarle a usted. Pero ¿qué le va a enseñar a usted a alguien que está peor que usted? ¿Qué le va a enseñar o qué le va a hablar a alguien? ¿Qué vamos a hablar nosotros si nosotros estamos peor que los demás? No, ellos, hermanos, estaban colocando su confianza, una falsa confianza, ¿en quién? En los capitanes, en el ejército y en los pastores, supuestamente en los sacerdotes y profetas de aquel tiempo. Ahora, eso es una figura, porque le voy a decir algo. ¿Quién puede enfrentar un ejército numeroso solamente con 15 personas? Nadie puede enfrentar un ejército numeroso con 15 ¿qué? Con 15 personas. Y él dice: no te les vamos a mandar 7 generales, le vamos a mandar 8 pastores para que los combaten. Viene para combatir 500 o 1000 soldados que venían más armados que pirañas, y que es que los vamos a combatir. Mire, una falsa confianza. Los falsos profetas afirmaban que su libertad no sería como Miqueas profetizaba, ¿cierto? Y dice: piensen, y dudaban, ponían duda en la invasión. Ellos decían: nosotros no vamos a ser invadidos. Dice: les enfrentarían humanamente, ¿cierto? ¿Cómo lo iban a enfrentar ellos? Con humanidad, humanamente. Y mire lo que allá en Miqueas capítulo 4, versículo 9. Mira que era tanta la confianza. Ellos siempre estaban confiando en sí mismos. Miqueas capítulo 9 dice, 4:9 dice: ahora, ¿por qué gritáis tanto? No hay en ti, no hay rey en ti. Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como mujer parturienta. ¿Sabe usted por qué se quejan? ¿Acaso no saben ustedes que tenemos nosotros rey?
Se les ha olvidado que nosotros tenemos consejeros. Se les ha olvidado a ustedes que nosotros tenemos platica. Se les ha olvidado a ustedes que nosotros tenemos renombre. Se les ha olvidado a ustedes quiénes somos. Me hace acordar usted cuando en Colombia, en algunos lugares han tomado a servidores públicos o a personas de alto reconocimiento, y cuando los han capturado porque han infringido una ley de tránsito, le dicen a la gente: usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién soy yo. No importa quiénes nosotros seamos, si nosotros, hermanos, necesitamos ser procesados, no importa dónde usted se suba, de allá lo baja el Señor. No importa cuán elevado. Hay gente que Dios les va a tener que hacer esto: coger un alfiler y pegarle el chuzoncito para que se desinfle y nos desinflemos, porque muchas veces estamos muy inflados. Estamos muy inflados. El orgullo, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia. Creemos, hermanos, nos creemos los últimos chitos del paquete. Nos creemos lo grande, ¿cierto que sí? Entonces a veces Dios tiene que pasarnos, ¿qué? Por la humillación. Dios tiene que pasarnos por la humillación. Tercer punto, miramos confusión religiosa. Ahí en el tercer punto, que vamos a mirar del versículo 6 al 14, vamos a tomar todos estos versículos porque hay una confusión religiosa, ¿cierto? Vamos a leer del versículo 6 al 14. Dice: y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Estaban diciendo los falsos profetas, ¿cierto? Cuando viniera contra nuestra tierra y hollaré nuestros confines. Del versículo 7 dice: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardarán a hijos de hombres. Vamos a ir mirando versículo a versículo para que podamos mejor mirar y poder terminar en esta preciosa mañana. Entonces, el sistema religioso estaba dividido. ¿Por qué hay confusión religiosa? Porque el sistema religioso estaba dividido. ¿Cómo así, pastor? Explíquemelo mejor. Sí, hermano. Se lo explico. Cuando usted mira el versículo 6 al 14 y mira el capítulo y mira todo el libro, ¿qué había? Habían el profeta de Dios, que era Miqueas, pero estaban los falsos profetas. O sea que el sistema religioso estaba dividido. ¿Qué significa eso? Que el profeta de Dios decía una cosa, pero los falsos profetas decían otra cosa. Eso le llamamos confusión religiosa. Lo mismo pasa hoy en día. ¿Qué pasa hoy en día, mis amados hermanos? Cuando encontramos un sistema permeado por tantas ideas y tantas doctrinas, o tantas ideologías y tantos pensamientos que se salen de la palabra del Señor. Hoy en día los falsos profetas dicen que la salvación no se pierde. Los falsos profetas dicen que no, que la salvación no se pierde, que usted ya aceptó a Cristo y que usted sigue salvo, siempre salvo. No importa si usted se emborracha, la salvación no se pierde. No importa si usted cae en adulterio, la salvación no se pierde. No importa si usted mata a 2 o a 3, la salvación no se pierde, porque la salvación es un regalo de Dios, dicen los falsos profetas. Pero la palabra del Señor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso dicen los profetas de Dios. Eso dice la palabra de Dios, que contradice lo que dicen los falsos profetas del tiempo presente. Los falsos profetas del tiempo presente dicen: ay, ese cuento de hablar de la santidad, ¿qué cuento de la santidad? Eso es mera religiosidad, eso es mero, permítame, yo lo digo, eso es legalismo, eso son exageraciones. No, ¿qué santidad ni qué santidad? Eso dicen los falsos profetas. Por eso usted ve que los falsos profetas y ministros no les importa predicar de arrepentimiento ni de conversión. Los falsos profetas, ¿por qué? Porque el sistema en este tiempo también está dividido, como en el tiempo de Miqueas. En este tiempo el sistema está dividido. Los falsos profetas que no hablan sino de prosperidad, de empoderamiento, hágase rico, 50 maneras de ser millonario aquí en la tierra, 100 maneras de ser una mujer empoderada, una mujer emprendedora, un hombre emprendedor. Pero los profetas de Dios hablan y dicen una manera de alcanzarlo todo.
acepta a Cristo como Señor y Salvador, arrepiéntete de tus pecados, camina con el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, el mensaje es muy diferente. El mensaje es diferente. ¿Y por qué hoy en día también tenemos esa confusión religiosa? Porque hoy en día la gente no quiere escuchar la verdad. Vivimos en un mundo donde la gente les gusta que les hablen bonito al oído. La gente les gusta que les calienten el oído. La gente les gusta que se van a ganar el chance, que se van a ganar el raspa-raspa, que van a tener un hermoso viaje, hermano, a Cancún, que van a tener un hermoso viaje a las islas de por allá del Rosario, ¿cierto que sí? Pero no les gusta cuando el profeta de Dios les dice, así dice el Señor, arrepentidos y convertidos para que sean borrados todos vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No les gusta cuando los profetas de Dios les dicen, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en Miami, en California, en Argentina, en Estados Unidos de Norteamérica, en Colombia, en Honda, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Armero, Guayabal, en todo el mundo, a que se arrepientan de sus pecados. Entonces encontramos una confusión religiosa. Entonces la gente dice, bueno, ¿y a quién le creo? Este dice una cosa y el otro dice otra cosa. No, hay que creer, hermano, a lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Cierto que sí? Entonces había una confusión religiosa. ¿Por qué? Porque Miqueas afirmaba que no tenían que esperar en los hombres. Versículo 6. Dice, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollara nuestros confines. El versículo 7 dice, el remanente de Jacob será el medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperarán a varón, ni aguardarán a los hijos de los hombres. ¿Qué está diciendo Miqueas? Nosotros no tenemos que esperar y confiar en el hombre. Nosotros, nuestra confianza no está puesta en los hombres. Le estaba diciendo Miqueas a ellos, ustedes creen que van a ganar la batalla confiando en los hombres. No esperen en el hombre, esperen en Jehová, esperemos en el Señor. Es el Señor. Yo quiero decirte en esta mañana, si usted está esperando que el hombre le dé la respuesta, hay gente que pone la confianza en el hombre. Y por eso, hermano, se sienten defraudados porque están confiando en el hombre. Nuestra confianza no puede estar puesta en el hombre. Confíe en el Señor, confiemos en el Señor, ¿cierto? El versículo 7 y 8, voy a leérselo en la Biblia latinoamericana, que está mucho más preciso. En el versículo 7 y 8 habla los profetas falsos. Dice, el resto de Jacob será el medio de muchas naciones, como un león entre fieras salvajes, como un cachorro en el rebaño de ovejas, que penetra, pisotea y hace presa sin que nadie lo toque. Alza tu mano contra los agresores y sean aniquilados todos tus enemigos. Eso estaba diciendo los falsos profetas. Oiga, era, hermano, una cosa tremenda. Imagine usted el tiempo, el profeta de Dios diciendo una cosa aquí y los otros levantando la voz diciendo otra cosa allá. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo también. Entonces, ¿qué decían los falsos profetas? Los falsos profetas decían, seremos como leones, decían ellos. Dice, penetraremos y los pisotearemos, los acabaremos en nuestra fuerza, los aniquilaremos en nuestro poder, decían los falsos profetas. Dice, nosotros somos intocables, decían los falsos profetas. Mire, Miqueas, nosotros somos intocables porque nosotros tenemos guerreros, porque nosotros tenemos profetas, nosotros tenemos sacerdotes. Usted simplemente está usted solito, Miqueas, ¿cierto? Les decían los falsos profetas animando al pueblo, alcen sus manos y nuestros enemigos serán aniquilados, decían ellos los falsos profetas. Levanten las manos y los enemigos serán aniquilados. Es lo mismo que hoy en día. Hoy en día lo que algunos profetas, falsos profetas, le dicen a la gente, traiga, levante la ofrenda ahorita, levante el billete de 50,000, levante el billete de 100,000 y usted va a ser un hombre y una mujer emprendedora, usted va a ser un hombre victorioso, usted va a ser una mujer bendecida. Ahora mismo anote este número, 001-8437, y mándenme ahora su pacto. Mándenme ahora porque usted es un hombre empoderado y una mujer empoderada. Y la gente, hermano,
pobrecitos, faltos de conocimiento, ahí mismo toman el número del falso profeta y le mandan allá porque están levantando la ofrenda para poder recibir una sanidad, porque están levantando la ofrenda para recibir un milagro. No, hermano, la ofrenda nosotros la damos como un modelo de gratitud a Dios. Escúcheme muy bien, como un modelo de gratitud a Dios. El diezmo, porque también el diezmo nosotros lo damos, no lo damos porque para recibir un beneficio de Dios. Nosotros diezmamos como buenos cristianos que somos, pero no lo hacemos para recibir, no, lo hacemos como un modelo de gratitud a Dios y como un modelo de obediencia, no como un modelo para torcerle la mano a Dios y decir que Dios me tiene que dar porque yo estoy dando una ofrenda. No, Dios, hermano, te sana, Dios te liberta, Dios te da salvación, Dios sana a tus hijos, Dios sana a tu familia, Dios sana al que tenga que sanar sin necesidad de que tú tengas que dar absolutamente nada. Pero ¿qué decían ellos? Hacen la mano que vamos a tener la victoria, ¿cierto? Entonces ya dice Miqueas en el versículo 9 al 14, Miqueas en el versículo 9 al 14 dice: Dios destruirá vuestra confianza en los hombres, dice el versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Yo creo que ahí ya estamos terminando en esta mañana este capítulo 5. Dice Miqueas: aniquilaré sus ciudades y arrasaré la fortaleza, aniquilaré en tus manos tus hechiceras. Y dice: y no te quedarán adivinos. ¿Sabe qué iba a hacer Dios? Dios, hermano, el Miqueas le estaba diciendo: mire, Dios va a destruir la confianza que ustedes tienen en el hombre. Dios los va a poner en vergüenza. Ustedes están confiando en el hombre, están confiando en sus capacidades, pero Dios los va a poner en vergüenza. Le hace ahí usted en casita del versículo 9 al 14, dice: destruirá su ejército humano, los exterminará caballería, exterminará carros de guerra. Dice: arrasaré su fortaleza, aniquilaré los hechiceros, los adivinos y los cultos idolátricos. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Iba a destruir a todos esos falsos profetas que había. Iba a destruir a todos esos que... mire, dice hechiceros y adivinos. ¿Pero por qué dice hechiceros y adivinos? ¿Sabe por qué? Porque en eso se habían convertido los profetas de Dios en ese tiempo. En adivinos, en hechiceros, ¿cierto? Eran los profetas, pero se habían convertido. Dios los estaba mirando desde el cielo no como profetas de Dios, sino como brujos, como hechiceros, como adivinos, porque habían cambiado la connotación de su cosmovisión ministerial. Y lo mismo sucede hoy en día. Hoy en día encontramos gente diciéndole a la gente que van a ser bendecidos, gente andando de cualquier manera y que es que van a ser prosperados y que van a ser bendecidos. Brujos, hechiceros, hermano, Dios los va a destruir, Dios los va a poner en vergüenza. Dios, hermano, eso era lo que él iba a hacer allá. Aniquilaré los hechiceros, adivinos. Dice: Dios se vengará de los que no obedecen. Lea conmigo el versículo 14 y ahí terminamos en esta mañana. Dice: con ira y con cólera tomaré venganza de las naciones que no obedecen. ¿Qué iba a hacer Dios? Se iba a vengar de los que no obedecen. Dios, hermano, aquellos hombres que no obedecen lo que Dios dice, aquellas mujeres que no obedecen, aquellas naciones que no obedecen, tendrán que caer bajo la ira de Dios, hermano, y no va a haber poder humano que los pueda salvar.